Imagina un cubo tan masivo que podría albergar en su interior hasta 20 edificios Empire State. Ahora, visualiza este cubo colosal lleno con una impresionante holosfera de realidad virtual. Este es el proyecto que Arabia Saudí presentó a principios de 2023, un concepto tan asombroso que, al principio, parecía más una fantasía que una realidad. La gente no podía dejar de preguntarse, ¿realmente se podría lograr algo así? ¿O era solo una estrategia mediática para atraer atención? Sin embargo, para finales de 2024, la construcción comenzó. Y hoy en día, los promotores del proyecto están más convencidos que nunca de que este gigantesco edificio, que promete batir todos los récords, será una realidad. Pero, ¿cómo ha avanzado este audaz proyecto desde que se presentó? Vamos a examinarlo más a fondo y a descubrir qué tan cerca estamos de ver la culminación de este sueño de ingeniería. El Mukaab está diseñado para ser el corazón de un ambicioso centro en la nueva zona de Riad, llamada Nuevo Muraba. Mientras que el centro en sí es una gran apuesta por revitalizar la capital saudí, el cubo Mukaab es la pieza central de esta visión futurista. En árabe, Mukaab significa literalmente cubo, y se espera que sea una estructura de 400 metros de altura y ancho, lo que la convertiría en un coloso de proporciones inéditas. Para poner esto en perspectiva, su volumen superaría el de la fábrica de Boeing Everett en Washington, que actualmente ostenta el récord. El Mukaab sería 5 veces más grande que esta instalación, lo que lo haría el edificio más grande del mundo en términos de volumen. Lo que realmente distingue al Mukaab no es solo su tamaño, sino su capacidad de transformar la experiencia del visitante. Al ingresar, los asistentes se verían envueltos por hologramas que los transportarían a entornos tan fantásticos como los océanos profundos, la superficie de Marte o incluso mundos de fantasía. En el centro de esta estructura futurista se alzaría una torre en espiral, un lugar lleno de restaurantes, cines y hoteles que sería incluso más grande que la Torre Eiffel. Además, se proyecta que esta torre esté rodeada por otras estructuras en las esquinas del cubo, con más espacios para alojamientos y servicios. En total, la megaestructura podría albergar a 250.000 de personas. Michael Daic, el director general del proyecto, ha descrito el Mukaab como simplemente increíble y ha señalado que será el proyecto de ingeniería más complejo jamás emprendido. Enmarcado dentro de la visión 2030 de Arabia Saudí, el Mukaab no solo representa un salto monumental en términos de arquitectura, sino también en el enfoque económico del país, que busca diversificar su economía alejándose del petróleo hacia sectores como el turismo y la tecnología. Este proyecto emblemático se planea terminar para 2030, justo a tiempo para la Exposición Universal que Arabia Saudí acogerá ese mismo año, lo que le daría una plataforma global sin precedentes. No obstante, a pesar de las promesas y avances, surgen dudas sobre la viabilidad del proyecto. Los ingenieros y arquitectos encargados del Mukaab se enfrentan a desafíos tecnológicos y constructivos que podrían poner a prueba los límites de lo que es posible. ¿Es realmente factible construir una estructura de tal magnitud y complejidad? A medida que avanzan los trabajos, los expertos siguen debatiendo si la ingeniería de este proyecto será suficiente para enfrentar los obstáculos técnicos o si, como algunos temen, podría convertirse en un sueño inalcanzable. El segundo gran desafío al que se enfrenta el proyecto Mukaab es, sin duda, el dinero. Aunque la viabilidad técnica pueda ser posible, la financiación es un asunto completamente diferente. Se espera que el costo total de Nuevo Muraba, el proyecto que albergará al Mukaab, ascienda a unos asombrosos 50.000 millones de dólares. Sin embargo, a pesar de la magnitud de la inversión, en 2023 el experto en estudios de Oriente Medio, el Dr. Andreas Krieg, advirtió que las finanzas de todo esto no están del todo aseguradas. Esta declaración, tan típicamente reservada, indicaba que había muchas preguntas sin respuesta sobre cómo se financiaría semejante proyecto. Este escenario financiero incierto fue confirmado por Knight Frank, una importante firma inmobiliaria, que reveló que, para ese momento, solo se había recaudado alrededor de 3.600 millones de dólares, lo que representa menos del 10% del total estimado. Este dinero provino principalmente del Fondo de Inversión Pública Saudí, pero, para que el proyecto avance, no se puede depender únicamente de la financiación local. Gran parte del capital necesario debe provenir de inversores extranjeros, lo que genera una serie de complicaciones adicionales, especialmente en un clima de incertidumbre económica global. La falta de certeza tanto en los aspectos técnicos como financieros llevó a muchos a ser escépticos sobre la viabilidad del proyecto.
En 2023, muchas personas veían el Mukaab como una idea grandiosa pero irrealizable. Podía ser una representación impresionante, pero ¿realmente se podía construir algo de tal envergadura? La mayoría de las opiniones eran escépticas, e incluso algunos consideraban que era un sueño demasiado ambicioso, que nunca pasaría de ser una propuesta sobre el papel. Sin embargo, a finales de 2024, la situación dio un giro inesperado. Comenzó la construcción del Mukaab. Este es el lugar, en la ciudad de Riad, donde se está llevando a cabo la excavación para los cimientos de la estructura monumental. La imagen satelital tomada en febrero de 2023, apenas una semana después del anuncio del proyecto, muestra un terreno vacío. Unos meses más tarde, en septiembre de 2024, la diferencia es notable, la excavación de los cimientos ya está en marcha. A simple vista, parece que las dimensiones de la excavación coinciden con las especificaciones anunciadas, con los lados de la excavación midiendo aproximadamente 400 metros de largo. Justo como se había planeado. Este avance fue confirmado oficialmente en octubre de 2024 por los responsables del proyecto Nuevo Muraba. Según su comunicado de prensa, la excavación del Mukaab alcanzó ya el 86% de su finalización, con un total de 10 millones de metros cúbicos de tierra removida. Para poner esto en perspectiva, si se apilara toda esa tierra, sería suficiente para llenar aproximadamente una sexta parte del volumen total del cubo. Todo este trabajo ha sido llevado a cabo por un equipo de 900 personas y 250 excavadoras, lo que subraya el esfuerzo masivo detrás de la construcción. El comunicado también menciona la construcción de un puente temporal sobre la carretera King Khalid, lo que pone de manifiesto que, aunque la excavación y los trabajos preliminares son grandes, las verdaderas complejidades de este proyecto apenas están comenzando. No cabe duda de que cavar los cimientos y construir una estructura de este tipo no es tarea fácil, pero es un comienzo importante. Además, el comunicado destaca el fuerte compromiso de la empresa con el proyecto, subrayando los esfuerzos realizados para garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable. Se ha registrado un impresionante total de 3 millones de horas de trabajo seguros hasta la fecha, lo que refuerza la importancia que se le ha dado a la seguridad laboral. A pesar de estos avances, no podemos pasar por alto que la construcción de cimientos y un puente temporal, aunque esenciales, son solo los primeros pasos en lo que se anticipa será un largo y desafiante proceso. Sin embargo, estos logros iniciales envían una señal clara de que el proyecto sigue adelante, aunque muchas preguntas sobre su viabilidad económica y técnica aún quedan sin resolver. La promesa del Mukaab podría convertirse en un hito histórico en la arquitectura mundial, pero aún queda mucho por hacer antes de que podamos ver el cubo finalizado. En este momento, no podemos confirmar con certeza si el proyecto Mukaab está tratando adecuadamente a sus trabajadores, pero al menos esa es la versión oficial que la empresa presenta en sus comunicados. Este último boletín de prensa no proporciona una actualización respecto a la fecha de finalización del proyecto. Sin embargo, en octubre de 2024, Michael Daic, director general del proyecto, concedió una entrevista en Dubái en la que afirmó: "Nos quedan 2.283 días hasta el 31 de diciembre de 2030 y ese será el momento en el que el núcleo del centro estará en línea. El Mukaab se encuentra en el corazón de eso y estará en pleno funcionamiento". Este comentario sugiere que Daic sigue confiando en que el proyecto estará listo a tiempo para la Expo 2030, algo que podría hacer que todos aquellos que dudaban del cubo se equivoquen. Tal vez el proyecto logre completarse, después de todo. Pero espera, hay algo más que debemos considerar. En el pasado, vimos cómo el Mukaab intentaba conseguir inversores internacionales, dado que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí solo había aportado unos $3.600 millones, menos del 10% del coste total. En la misma entrevista reciente, Daic fue cuestionado sobre este tema y, sorprendentemente, se negó a comentar al respecto. Entonces, ¿el proyecto ha logrado recaudar el dinero necesario? La respuesta más probable es que no. En una entrevista completamente diferente, también en octubre de 2024, Daic lanzó un nuevo llamamiento a la inversión: "Tenemos un capital finito, lo que significa que debemos atraer socios". En otras palabras, el dinero sigue siendo un tema crucial, y aún están buscando cómo financiar el proyecto. Esto hace que surja una pregunta legítima: ¿por qué está tan seguro Daic de que el cubo se completará, cuando todavía están en la búsqueda activa de fondos? Aquí es donde entra nuestra teoría. Puede que Daic esté afirmando que el proyecto está en camino de ser completado en 2030 no porque esté seguro de que eso ocurrirá,
sino porque entiende que esta actitud de confianza es fundamental para atraer a los inversores. Después de todo, este es el juego en el que se juega el capital. Nadie estaría dispuesto a invertir en un proyecto que está rodeado de incertidumbre. En cambio, es mucho más probable que inviertan en algo que se presenta como un éxito inminente. Es interesante notar que la construcción del Mukaab comenzó justo en el mismo mes en que Daik lanzó su llamado a los inversores. En otras palabras, están haciendo todo lo posible para convencer a los posibles socios de que este proyecto es legítimo y que realmente va en serio. Este enfoque tiene sentido, pero no nos da una respuesta definitiva sobre si el Mukaab estará listo en 2030. La verdad es que este tipo de estrategias no son nada nuevas cuando hablamos de megaproyectos saudíes. Hace un par de años, publicamos un video muy similar cuando comenzó la construcción de la línea. El proyecto de infraestructura que prometía transformar el desierto saudí con una ciudad lineal de 170 kilómetros de largo. Mientras tanto, los funcionarios de Arabia Saudí viajaban por el mundo tratando de conseguir inversores. Al parecer, no tuvieron tanto éxito, y ahora hay rumores de que la línea se reducirá a solo el 2% de la longitud original prevista. Sin embargo, en este caso, no creemos que el dinero sea el único factor que decida si el Mukaab estará terminado para 2030. Existen obstáculos tecnológicos importantes que deben resolverse antes de que el proyecto pueda completarse. Y con menos de 6 años en el reloj, el tiempo corre en su contra. Uno de los mayores retos sigue siendo la creación de esa cúpula holográfica, una estructura sin precedentes que podría representar un cuello de botella tecnológico. Sin dudas, la tecnología necesaria para hacer realidad la experiencia virtual inmersiva que se promete en el Mukaab es un desafío monumental y el tiempo apremia. El avance del proyecto dependerá de cómo se resuelvan estos obstáculos técnicos. Aunque la financiación es crucial, el mayor reto radica en que las innovaciones necesarias para que el Mukaab funcione tal como se ha prometido todavía están en desarrollo. Y con el reloj corriendo, los próximos años serán decisivos para determinar si este cubo futurista realmente se materializa a tiempo o si, como otros megaproyectos saudíes, se convertirá en otra ambiciosa idea que no logra superar las barreras tecnológicas y financieras. Daik ha reconocido que la tecnología necesaria para hacer realidad el Mukaab existe, pero no a la escala que se necesita. La tecnología está aquí hoy en día, pero no en la magnitud en la que la vamos a implementar, admitió. Aunque tecnologías como los ventiladores holográficos podrían tener algún tipo de aplicación, no está claro si pueden alcanzar la espectacularidad de las representaciones mostradas en 2023. En lugar de los gigantescos hologramas, una posible solución para la cúpula podría ser una pantalla LED envolvente, similar a la que encontramos en la esfera de Las Vegas. Aunque la pantalla de la esfera es la más grande del mundo con 15.000 metros cuadrados, algo equivalente en el Mukaab tendría que ser al menos 20 veces más grande. Eso implica que las dimensiones necesarias para una pantalla de este tipo estarían fuera del alcance de la tecnología actual. Quizás eso sea lo que Daik intentaba transmitir cuando afirmó que la tecnología existe, pero la escala aún no está lista. A pesar de todo, el proyecto sigue mencionando hologramas como la opción preferida, en lugar de utilizar pantallas LED. Esto deja claro que los desafíos tecnológicos continúan siendo un obstáculo crucial. En este contexto, el proyecto no solo enfrenta barreras tecnológicas, sino también un déficit en financiación. Parece que no solo la tecnología está lejos de ser lo suficientemente avanzada, sino que los recursos económicos aún no se han asegurado en su totalidad. Entonces, ¿qué significa todo esto para el futuro del cubo? Durante nuestra investigación, descubrimos otra entrevista de Daik, realizada en noviembre de 2024, aproximadamente un mes después de las otras entrevistas. En esta ocasión, Daik se refirió a la fase 1 del proyecto, un término que nunca antes había utilizado. Explicó que esta fase estaría lista para 2030, pero que aún quedaría espacio para más desarrollos. Esto podría ser la clave para entender cómo se llevará a cabo el Mukaab. Tal vez para 2030 veamos una versión parcial del proyecto, justo a tiempo para la exposición universal. Pero sin la cúpula holográfica ni otros aspectos más avanzados. Podría ser que construyan solo el exterior del cubo y algunos de los elementos fundamentales, dejando la fase final para más adelante. Imagina que, a finales de 2030, Daik se encuentre disfrutando de la puesta de sol desde el techo del Mukaab, sintiéndose satisfecho por el avance logrado hasta ese momento. No sería una construcción completa, pero sí un logro impresionante para esa fecha.
Esto nos recuerda a la fábrica de Boeing en Everett, que ostenta el récord del edificio más grande del mundo. Este edificio también se construyó por etapas. En 1967 comenzó como una estructura mucho más pequeña que la que conocemos hoy. Luego se amplió en 1979 y nuevamente en 1990. En resumen, no siempre es necesario completar un megaproyecto en una sola fase. Y hay más, en 2034, Arabia Saudí será sede de la Copa Mundial de la FIFA y uno de los estadios se construirá en Nuevo Muraba, el mismo lugar donde se erige el Mukaab. ¿Podría ser que el objetivo para 2030 sea terminar la fase 1 del cubo, y la fase 2 se complete en torno a la Copa Mundial de 2034? Daik ha afirmado que las tecnologías están avanzando rápidamente, por lo que deben dejar espacio para las futuras generaciones. Quizás lo que ahora parece una meta inalcanzable se logre con el tiempo. La clave está en cómo aprovechar los avances tecnológicos en los años venideros. Es claro que la situación del Mukaab es aún incierta. Aunque la inversión, la tecnología y el tiempo sean barreras complicadas, no podemos descartar la posibilidad de que el proyecto continúe avanzando, aunque sea de manera gradual. Lo que parecía una idea imposible podría convertirse en una realidad, solo que no en la forma que inicialmente se pensó. El Mukaab podría ser un monumento al futuro, pero este futuro puede tomar más tiempo del que todos esperábamos. Si te ha gustado este video y quieres seguir al tanto de todo sobre megaproyectos impresionantes como el Mukaab, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos videos. ¿Qué opinas sobre el futuro de este proyecto? Déjanos tu comentario abajo, queremos saber tu opinión. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.